Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 8, que trata sobre el enlace químico, pero la segunda parte, el enlace químico intermolecular. Antes déjenme revisar que la grabación se esté efectuando, si se está efectuando. Bien, nosotros la clase pasada ya habíamos estado hablando acerca del enlace químico y habíamos dicho o habíamos hablado más que todo acerca del enlace interatómico. Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla eh, la unión de varias moléculas. A ver, más o menos vamos a ir repasando un poquito. Se puede ver aquí que existen moléculas, ¿no? Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. En este caso son moléculas de agua, ¿no? A ver, para hacer una pequeña introducción a lo que quiero que me entiendan, para que se ubiquen un poquito en el contexto de la clase. A ver, vamos a utilizar el color azul. Por ejemplo, este es el átomo de oxígeno y estos son los átomos de hidrógeno. Pues ya saben qué molécula es. Se trata pues de la molécula del agua. Bien, entonces existen en total 7 moléculas de agua en nuestra pantalla. Bien, nosotros hemos estudiado la clase pasada el enlace interatómico, es decir, entre átomos. Por ejemplo, la clase pasada dijimos que el enlace que hay entre el oxígeno y el hidrógeno, como los dos son no metales, a este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno le llamamos enlace covalente. Le llamamos así enlace covalente porque se unían dos metales. Entonces dijimos que era enlace covalente. Y el enlace covalente en este caso es polar porque los dos no metales eran diferentes, ¿no? Por no irnos a muchas particularidades. Entonces vamos a decir que este enlace es covalente polar porque los no metales eran diferentes. Así, por ejemplo, en la molécula del agua vemos que existen dos enlaces covalentes polares. ¿Por qué covalentes? Porque son no metales, hidrógeno, oxígeno, y ¿por qué polares? Porque son diferentes. Bien, eso estudiamos la clase pasada. También habíamos estudiado el enlace iónico. Este enlace ya se presentaba entre un metal de muy baja electronegatividad y un no metal de alta electronegatividad. Es decir, el iónico aparecía entre un metal con un no metal. Eso estudiamos la clase pasada y empezamos estudiando acerca de la notación de Lewis, que era escribir puntos alrededor del átomo. ¿Cómo sabíamos cuántos puntos hacer? Pues por los electrones de valencia o por el grupo al cual pertenece el átomo. Por ejemplo, el oxígeno tiene a su alrededor, como está en el grupo 6A, entonces tiene a su alrededor en total 6 electrones, ¿no? Aquí está uno, que ya lo compartió con el único electrón del hidrógeno. Aquí está otro, que ya lo compartió con el único electrón también del hidrógeno. ¿Y dónde estarían los otros dos? Acá. Uno, 2, 3 y 4. Claro que la figura no los hace porque no es el objetivo de la figura, sino es hablar de fuerzas intermoleculares. Pero yo de todas maneras lo estoy escribiendo para que se ubiquen un poquito en el contexto. Ahí están los electrones libres del oxígeno, que sí vamos a hablar el día de hoy de esos electrones libres. Se puede ver que cada oxígeno en cada molécula tiene en total 4 electrones libres. Bien, eso vimos la clase pasada, ¿no? Vemos que el oxígeno también tiene dos electrones que se unen a dos electrones del hidrógeno y cuatro de sus electrones se encuentran libres. ¿Por qué tiene 6 electrones en total el oxígeno? Porque está en el grupo 6A, es decir, tiene 6 electrones en su último nivel o nivel de valencia. Y así todos los demás oxígenos tendrán el mismo comportamiento. El hidrógeno no tiene o no presenta ningún electrón libre. Y eso porque el hidrógeno tiene solamente un electrón de valencia. Es más, es su único electrón también. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta, y esto ya es nuestro capítulo en estudio, la pregunta es, ¿qué representan estas líneas punteadas?
que se encargan de unir a las moléculas de agua, ¿no? Si nosotros empezáramos a juntar miles de millones de estas moléculas, podríamos formar una gotita de agua recién. Si estas moléculas empezaran a juntarse, no de a 7, no de a 100, no de a 1000, sino de a miles de millones, recién hemos juntado una gota de agua. Entonces podrían imaginarse cuántas moléculas habrán en un vaso con agua, como el que estoy tomando en este momento. Pues habrán miles y miles y miles y más miles de millones. Les adelanto un poco el siguiente capítulo. Habrán muchas de moléculas de agua en ese vaso con agua. Bien, a estas líneas o a estos puntos discontinuos, a estos puntos o a estas líneas discontinuas se le llama enlace también. Pero dense cuenta que este enlace no une átomos, sino une moléculas. A ese enlace también se le conoce como fuerza intermolecular. Cada una de esas líneas punteadas se le llama fuerza intermolecular o, si desean, enlace intermolecular, aunque es muy conocido como fuerza intermolecular. Bien, entonces vamos entendiendo un poco de qué se trata nuestro asunto. Entonces, la fuerza intermolecular viene a ser aquella fuerza que mantiene unido a las moléculas, no a los átomos, sino a las moléculas. De ahí el nombre intermolecular, fuerza entre moléculas, fuerza intermolecular entonces. Es aquella fuerza que mantiene unidas a las moléculas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de formar una sustancia química. Por ejemplo, formar una gotita de agua, un vaso con agua, una cierta cantidad de agua que contenga en un vaso, por ejemplo, etcétera. Eh, Así que vamos entendiendo un poquito ello. Las fuerzas intermoleculares son de distintas características. Vamos a ver que van a existir unas fuerzas intermoleculares llamadas dipolo-dipolo, otras enlace puente de hidrógeno. Por ejemplo, este tipo de fuerzas que se encarga de unir a las moléculas de agua se llama puente de hidrógeno, que ahora les voy a explicar. Pero existen otras fuerzas también aparte de las puentes de hidrógeno, pero todas tienen el mismo comportamiento o la misma funcionalidad, que es la de unir moléculas. Gracias a las fuerzas intermoleculares es que nosotros podemos hablar del estado líquido o el estado sólido. Eh, el estado líquido existe gracias a que las fuerzas moleculares o intermoleculares mantienen unidas a las moléculas y así el líquido existe. O de esa manera también podemos hablar de los sólidos, ya que las moléculas se encuentran unidas debido a estas fuerzas y así puede existir el estado sólido de la materia. Pero en los gases no, porque en los gases estas fuerzas intermoleculares o estas líneas discontinuas se encuentran rotos. Es decir, por ejemplo, la temperatura ha hecho que estos enlaces se rompan, de tal manera que las moléculas ahora tienen libertad de movimiento. Eso es una característica de los gases, por ejemplo. Eso, en cuanto a las fuerzas intermoleculares, solamente hablaríamos entonces de los líquidos y de los sólidos. Bien, bueno, más adelante vamos a continuar hablando acerca de las fuerzas intermoleculares. Ahora vamos a hablar de algo que se llama polaridad y apolaridad de las moléculas. Moléculas polares y moléculas no polares o apolar. Primero hay que entender que el término polar se refiere a que algo se encuentra polarizado, es decir, que algo se encuentra con cargas, tanto positiva como negativa. Cuando se habla de polarizado, se habla de extremos opuestos, es decir, un extremo positivo y un extremo negativo. Habrán escuchado ustedes de repente en algún momento eh, hablar acerca de nuestras vidas se encuentran polarizadas, ¿no? Algunos poetas han escrito ello, nuestras vidas se encuentran polarizadas. ¿A qué se refiere? ¿A que usan una chaqueta de polar? Para nada, ¿verdad? A eso no se refiere para nada. Se refiere a que la vida de una persona está en un extremo y la vida de la otra está en el otro extremo. Es como que una vida fuera positiva y la otra vida fuera negativa. A eso se refiere cuando dicen nuestras vidas se encuentran polarizadas, por ejemplo.
no nos podemos entender porque nuestros comportamientos están muy polarizados también. En fin, mucha literatura se utiliza para explicar el término polar. Bien, las moléculas también se polarizan, es decir, adquieren por un lado cargas positivas y por otro lado cargas negativas. Así, las moléculas también se polarizan, pero hay otras moléculas que no se polarizan, es decir, no adquieren cargas parciales. A las moléculas que no se polarizan se llaman apolares, es decir, no tienen polaridad o sin polaridad. Y las moléculas que sí se polarizan se llaman moléculas polares, porque presentan polaridad. Eh, pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podríamos entenderlo o entender o poder imaginarnos un poco acerca de lo que están escuchando? Eh, Miren, imaginémonos nosotros, por ejemplo, vamos a imaginarnos un chorro bien pequeño de agua que cae por un caño. Ya hay un chorro de agua que cae por un caño. Bien tenue el chorro, no es muy grande, eso sí. Es un chorro de agua muy, pero muy tenue. Es decir, con las justas se está formando un chorrito. No un goteo, sino un chorrito pequeñísimo de agua, el más pequeño que pueda haber. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es coger un globo, inflarlo y frotarlo en lana. ¿Para qué hacemos eso? Para que el globo se cargue eléctricamente. Lo cargamos, lo frotamos intensamente en nuestra chompa de lana, lo frotamos y con ello ya hemos cargado el globo. Ahora lentamente vamos a acercar ese globo a ese chorrito pequeñito de agua. Lo acercamos y vamos a observar que esa columna de agua empieza a encurvarse. Es decir, ya no es vertical, ya no es recta, sino más bien se empieza a formar una curva, como si el agua empezaría a correrse del globo. ¿Y eso por qué? Es que las moléculas de agua son polares, es decir, presentan un extremo positivo y un extremo negativo. Como el globo presenta cargas negativas a la hora de que se ha cargado, se carga negativamente, entonces eso hace que las cargas negativas del agua empiecen a repelerse del globo y con ello empiece a curvarse la columna de agua. Pueden hacer ese experimento en casa si desean y si lo hacen bien, van a ver cómo va la curva. Y si lo hacen mal, pues no hay problema, lo vuelven a intentar y les va a salir de todas maneras. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, se demuestra que la molécula de agua es una molécula polar. Bien, entonces nosotros para decidir si una molécula es polar o apolar no siempre vamos a tener que hacer un experimento, porque existen líquidos que no son tan sencillos de conocer como el agua o manipular como el agua. Así que no podemos hacer el mismo experimento del agua. ¿Qué hacemos? Existe una forma analítica de ver si una molécula es polar o no. Es a través de algo que se llama momento dipolar. Este momento dipolar viene a ser o se representa con una flecha, ya que es un vector, pero de ello no quisiera hablar mucho. Es una flecha nada más, que esa flecha se orienta hacia la molécula, hacia el átomo de mayor electronegatividad. Ahora les voy a hacer un ejemplo. Ahora les hago un ejemplo. Cuando el momento dipolar es diferente de cero, se dice que la molécula es polar. Y cuando el momento dipolar, fíjense, aquí está, voy a utilizar un ratito mi puntero láser. Así se representa el momento dipolar UR. En realidad este es un momento dipolar resultante. Ahora les voy a detallar un poco más, pero les voy adelantando. Cuando el momento dipolar es diferente de cero, se dice que la molécula es polar. Pero si ese momento dipolar sale cero, se dice que la molécula es apolar. Entonces, si U igual a cero, molécula apolar. U diferente de cero, molécula polar. Generalmente, las moléculas que son polares son simétricas y las apolares, al revés, disculpen. Generalmente las moléculas apolares son simétricas y las polares son asimétricas.
Recuerden que hablar de simetría se refiere a, por ejemplo, si yo a un cuerpo lo parto por la mitad y obtengo dos partes iguales, digo que ese cuerpo es simétrico. Pero si a un cuerpo yo lo parto por la mitad y obtengo dos partes diferentes, diría que ese cuerpo es asimétrico. Por ejemplo, un cuerpo asimétrico podría ser un bate de béisbol que yo lo parto eh, verticalmente y obtendría dos, eh, dos palos, por decirlo así, pero de diferente forma, de diferente peso. Entonces sería asimétrico. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver más ejemplos. Los ejemplos reemplazan más de 1000 palabras, dice. Miren, tenemos acá tres moléculas, como ustedes pueden ver. ¿Cómo puedo saber si las moléculas son polares o son apolares? Es facilito. Ustedes pueden ver acá U total diferente de cero. ¿Por qué sale U diferente de cero? Les voy a explicar. Miren, es bien sencillo. Fíjense que esta molécula es asimétrica. Esta molécula es asimétrica. Si yo la partiera por la mitad, obtendría dos partes diferentes. ¿Por qué? Porque cada vez que yo observe electrones libres del átomo central, el nitrógeno presenta electrones libres. Ya cuando ustedes vean que hay electrones libres nada más, ustedes automáticamente van a decir que es una molécula asimétrica. Tiene que haber mucho acá la geometría, pero no voy a hablar mucho por ahora de la geometría. Cuando ustedes vean que hay electrones libres, ya automáticamente la molécula es asimétrica. Y si es asimétrica, el momento dipolar va a ser diferente de cero, sí o sí. De todas maneras, el momento dipolar va a ser diferente de cero. ¿Y eso por qué? Vamos a dibujar un poquito el momento dipolar. Vamos a dibujarlo, miren. Por ejemplo, vamos a cambiar de color. Rojo. El flúor es más electronegativo que el nitrógeno, por lo que el momento dipolar aún pasa, dirigido hacia el flúor. Acá también hacia el flúor. Es como que el flúor se lleva la fuerza de los electrones, se lleva la densidad electrónica hacia él. Eso me indica el momento dipolar. Es decir, ¿quién se lleva a la densidad electrónica? A el flúor, por este lado el flúor. Y acá estos electrones libres, el momento dipolar para ellos aumenta de esta manera también. Eso hace que la resultante de estos cuatro momentos dipolares, porque esto se le llama momentos dipolares parciales, entonces, la resultante de estos cuatro momentos dipolares, por favor chicos, no se estén asustando, es bien sencillo, solo sigan prestando atención. Ya está, la resultante de estos cuatro momentos dipolares va a ser cero. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque hay electrones libres. Si es que hay electrones libres, el momento dipolar va a ser diferente de cero. Por lo tanto, la molécula es polar. Cuando la molécula es asimétrica, de inmediato el momento dipolar es diferente de cero y también la molécula será polar. Ustedes guíense entonces por los electrones libres. Los electrones libres te dicen que la molécula es asimétrica. Y si la molécula es asimétrica, el momento dipolar será diferente de cero y por lo tanto la molécula es polar. Miren acá, miren acá. Esta molécula no tiene pares libres, fíjense, el carbono que es el átomo central no tiene pares libres. Aquí el que tiene mayor electronegatividad es el azufre, así que jala la densidad para la izquierda, aquí lo jala para la derecha. Estas dos fuerzas se anulan entre sí y eso hace, o estos dos momentos se anulan entre sí y el momento ahora es cero, simétrico. Fíjense, es que no, como no hay pares libres, es simétrica la molécula y se dice que ahora es apolar. Como no hay pares libres, fíjense, no hay pares libres, se dice que es simétrica la molécula y su momento resultante será cero entonces. Fíjense el siguiente caso. El átomo central no tiene pares libres. El momento dipolar va a ser cero nuevamente, simétrica y la molécula otra vez es apolar.
¿De acuerdo? Eso hay que darse cuenta. La conclusión es la siguiente. ¿Cómo reconozco una molécula polar de otra apolar? Entonces, facilito. Veo los pares libres. Hago la estructura Lewis y veo los pares libres. Si tiene electrones libres, la molécula es polar y su mu es diferente de cero. Si no tiene electrones libres, la molécula es polar y su mu es igual a cero. Recuerden que el momento dipolar del enlace, esto sí es importante, te dirá si la molécula es polar o no. ¿Para qué eso sirve el momento dipolar de enlace? Bien, de esto ya les había hablado hace un momento, ¿no? De las fuerzas intermoleculares. Con eso hicimos la introducción a nuestro capítulo. Y vamos entonces a hablar ahora acerca, bueno, ya sabemos que las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que mantienen unidos a las moléculas, ya no a los átomos. La clase pasada fue enlace químico 1, que era el enlace entre átomos. Ahora vamos a hablar del enlace entre moléculas, de, de estas cositas que están por acá, ¿no? Estos enlaces entre moléculas. Por favor, olvídense de los signos que por ahí vean. No se asusten, por favor. Simplemente vean que estos puntitos se refieren a los enlaces intermoleculares o fuerzas intermoleculares. Eso vamos a estudiar ahora. Ya no estos enlaces hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-oxígeno. Estos enlaces ya no. Ya los estudiamos la clase pasada. Ahora lo que hay fuera de ellos que son los intermoleculares. Vienen a ser entonces las fuerzas intermoleculares aquellas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas con la finalidad de formar una sustancia, por ejemplo, un líquido o un sólido. Bueno, ahí el texto indica un poco, detalla un poco acerca de lo que les expliqué hace rato. Bien, vamos a estudiar en total 3 tipos de fuerzas intermoleculares. La primera fuerza que vamos a estudiar es la fuerza, así se llama, dipolo-dipolo. Se simboliza D y D. Estas fuerzas dipolo-dipolo se presentan cuando la molécula es polar. Si tú descubres que la molécula es polar, entonces quiere decir que sus moléculas se unirán con fuerzas dipolo-dipolo. Si tú descubres que la molécula es polar, ya sabemos cómo descubrir si una molécula es polar. Recuerden cómo descubríamos si tenía electrones libres. Bien, si esta molécula es polar, entonces quiere decir que sus moléculas se unirán entre sí con fuerzas llamadas dipolo-dipolo. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno en estado líquido eh, es una molécula polar. ¿Por qué? Porque dense cuenta que el cloro jala la densidad electrónica hacia el hidrógeno. Por eso es que lo dibujan un poquito más grande. Es como que está más inflado. Así que jala la densidad electrónica hacia ese lado. Aparte, dense cuenta que el cloro tiene muchos electrones libres. El cloro está en el grupo 7A de la tabla y solamente ha compartido uno. Así que por esa razón jala hacia ese lado. Así que el momento dipolar acá es diferente de cero. La molécula es polar, esta también es polar. Así que el enlace que une estas dos moléculas se va a llamar dipolo-dipolo. A este enlace que une a la molécula de cloruro de hidrógeno se le llama dipolo-dipolo, que lo voy a anotar acá con su simbología nada más. DD, una D, enlace dipolo-dipolo. Ya está. Entonces, la conclusión es la siguiente. Una fuerza dipolo-dipolo es aquella que se presenta en moléculas polares. Nada más. Enlace puente de hidrógeno. EPH es su simbología. Voy a ampliar un poco la figura. Un ratito voy a salir de la pantalla de exposición. Otra vez lo puse. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es el enlace puente de hidrógeno? El enlace puente de hidrógeno también es una fuerza dipolo-dipolo, pero es una particularidad, es un caso especial de dipolo-dipolo. O sea, no todos los enlaces dipolo-dipolo son puente de hidrógeno. Solo algunos
enlaces dipolo-dipolo son puentes de hidrógeno, algunos. ¿En qué casos el dipolo-dipolo es puente de hidrógeno? Pues cuando el hidrógeno se une a estos tres átomos. Cuando el hidrógeno de una molécula se une, a ver un ratito, voy a poner mi cursor. Cuando el hidrógeno de una molécula se une a los átomos flúor, oxígeno o nitrógeno de otra molécula. Es decir, cuando el hidrógeno se une al grupo FON, si es que el hidrógeno está unido ya sea al flúor, ya sea al oxígeno o ya sea al nitrógeno, tú dirás que ese dipolo-dipolo será puente de hidrógeno. Miren acá la molécula de agua. Tengo una, tengo dos y tengo tres. Fíjense que el hidrógeno de una molécula se une al oxígeno de otra. Como el hidrógeno se ha unido al oxígeno, entonces a esta fuerza o a este enlace se le llama EPH. ¿Qué cosa es EPH? Es enlace puente de hidrógeno, EPH. Acá hay otro EPH porque el hidrógeno de una molécula se unió al oxígeno de otra molécula. También se llamará EPH. Estas simbologías se refieren a los dipolos que se están presentando en este momento. Negativo con positivo, por eso se juntan. El hidrógeno genera un dipolo positivo y el oxígeno un dipolo negativo. Por eso es que se manifiesta la unión. EPH quiere decir enlace puente de hidrógeno. ¿Cuándo hay enlace puente de hidrógeno? Cuando el hidrógeno de una molécula se une ya sea al flúor, al oxígeno, al nitrógeno de otra molécula. El enlace puente de hidrógeno es un tipo de dipolo, es un dipolo especial, por lo tanto solo se presenta en moléculas que son polares, nada más que en moléculas polares. Aquí hay otra situación, miren, pero esta vez es el fluoruro de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de fluoruro tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5, solo que acá ya no se llega a ver el hidrógeno. Vamos a escribirlo ya. Ahí está el hidrógeno. Listo. Entonces tengo en total 5 moléculas de fluoruro de hidrógeno. ¿Y cómo se unen entre sí? Porque el hidrógeno se une a un flúor de la otra molécula. El hidrógeno se une al flúor de la otra. Como el hidrógeno se une al flúor esta vez, también será EPH. Ahí está. Fíjense, cuando el hidrógeno se une al oxígeno, cuando el hidrógeno se une al flúor o cuando el hidrógeno se une al nitrógeno, como por ejemplo en el amoníaco, el NH3, también se forma el enlace puente de hidrógeno, que es un tipo especial de dipolo-dipolo. Hasta ahora vamos viendo dos tipos de fuerzas intermoleculares entonces. Una que es el dipolo-dipolo y la otra que es el dipolo-dipolo especial llamada puente de hidrógeno. Finalmente, las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión se presentan en todas las moléculas, ya sean polares o apolares. Las fuerzas de dispersión de London se presentan en todo tipo de moléculas, pero cuando las moléculas son apolares, las fuerzas de London son las únicas en existir. Otra vez, las fuerzas de London o fuerzas de dispersión de London se presentan tanto en moléculas polares como en apolares. Pero cuando las moléculas son apolares, las fuerzas de London son las únicas que existen. Por ejemplo, el dióxido de carbono es una molécula apolar. Ustedes saben que a condiciones ambientales el dióxido de carbono es un gas, pero ¿se puede hacer líquido? Claro que se puede hacer líquido y se puede hacer sólido, por ejemplo el hielo seco. Gracias a las fuerzas de dispersión de London es que el CO2 se puede convertir en sólido, por ejemplo. Si las fuerzas de dispersión de London no existieran, nosotros nunca podríamos convertir a un gas en estado sólido o a estado líquido.
Por ejemplo, el oxígeno es un gas y lo podemos convertir a líquido y obtener oxígeno líquido gracias a las fuerzas de dispersión de London, por ejemplo, ¿no? Es gracias a ello que el oxígeno, tan mencionado en estos últimos semanas, pues se comercializa como oxígeno líquido y al salir al ambiente es que se hace gas y se puede hacer líquido al oxígeno, es decir, se lo puede licuar. Cuando a un gas tú lo conviertes en líquido, utilizas el término licuar. Entonces, cuando tú al oxígeno lo licúas, justamente puedes licuarlo debido a la existencia de fuerzas de dispersión de London. Bien, entonces no se olviden, las fuerzas de dispersión de London se presentan tanto en moléculas polares como el agua, como en moléculas no polares como el CO2, como el oxígeno, etc. Solo que las moléculas no polares o apolares son las únicas fuerzas que aparecen. Eso quiere decir que en el enlace puente de hidrógeno es un tipo especial de fuerza de London, así es. Y el dipolo-dipolo también es un tipo especial de fuerzas de London, ¿de acuerdo? Solo que si las moléculas fueran no polares, por ejemplo, esta de acá es una molécula no polar, porque fíjense que el átomo central no tiene pares libres, entonces quiere decir que el mu es cero y se trata no polar. No se olviden, ¿eh? ¿Se acuerdan? Al inicio les indiqué, vamos a retroceder un poquito. Uy, ya me pasé creo, ¿no? Ahí está, ¿se acuerdan? Cuando no había pares libres, entonces la molécula era no polar o apolar y el mu es cero, ¿se acuerdan? Y si había electrones libres o pares libres, el mu era diferente de cero y la molécula es polar y era asimétrica. Miren, estas moléculas son simétricas. Si yo la parto por la mitad, obtengo dos partes iguales. Son moléculas simétricas, ¿no? El metano también es una, acá por ejemplo, el metano, yo podría hacer rápidamente su estructura Lewis, ¿ya? Más o menos así a grandes rasgos. El metano es, su fórmula es CH4. Entonces, si yo hago su estructura Lewis, el carbono va en el centro y los cuatro hidrógenos lo rodean de esta manera, formando una geometría tetraédrica, que eso no vamos a hablar mucho en este capítulo, pero fíjense ahí está, y fíjense que el carbono no tiene electrones libres, por lo que también es una molécula apolar, ¿no? El hidrógeno también es una molécula apolar, por ejemplo. Bien, entonces las fuerzas de London se presentan como únicas fuerzas en las moléculas apolares, pero las de London están tanto en polares como en apolares. Mm, Esto de acá, no, esto no lo voy a borrar después, se filtró. Bien, entonces eso es en cuanto a nuestra teoría. Ahora vamos a estudiar los ejercicios. En el siguiente video vamos a estudiar los ejercicios, vamos a desarrollar ejercicios. Antes de ello les hago la retroalimentación de toda la teoría para que de repente puedan enlazar sus conocimientos. ¿De qué empezamos hablando? De moléculas polares y de moléculas no polares. ¿Cómo reconocíamos a una molécula polar? Mediante los electrones libres del átomo central. Si el átomo central tiene electrones libres, la molécula es polar y se dice que el mu es diferente de cero. El mu es el momento dipolar. En cambio, si la molécula es apolar, es porque el átomo central no tiene electrones libres. Por lo tanto, la molécula tiene un U resultante diferente, igual a cero. Igual a cero. En una molécula apolar, el mu es igual a cero. Y la molécula polar no tiene electrones libres. De ahí hablamos de las fuerzas intermoleculares. Tres. La primera es dipolo-dipolo, que son fuerzas que unen a moléculas que son polares. Luego el EPH, enlace puente de hidrógeno, son fuerzas que unen a moléculas que son polares también, solo que estas moléculas deben presentar hidrógeno, un hidrógeno unido ya sea al flúor, ya sea al oxígeno o ya sea al nitrógeno, FON. Y finalmente las fuerzas de dispersión de London, que vienen a ser también fuerzas
que están presentes tanto en moléculas polares como en moléculas apolares, pero, pero con la salvedad que las fuerzas de London se presentan únicamente o existen únicamente en fuerzas, en enlaces o en moléculas no polares. En moléculas polares encontramos dipolo-dipolo, encontramos EPH y encontramos London. Pero en las moléculas apolares encontramos únicamente London nada más. ¿Ya? Bien, entonces ya nos hemos retroalimentado, espero haya organizado un poco más sus ideas y nos vemos en un ratito en el siguiente video donde vamos a desarrollar los ejercicios del compendio. Bien chicos, nos vemos en un momento.